Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida al primer capítulo de este podcast llamado Enfoque Psicoespiritual. Gracias al equipo que nos está acompañando. Bienvenido, Jacobo, ¿cómo estás? Bienvenido, Rodri, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a Eddie y obviamente a quienes nos están escuchando. Exactamente. Contanos un poquito, Jacobo, ¿qué haces por acá? ¿Qué hago por acá? Bueno, en primer lugar, soy cristiano, me defino como cristiano, me defino, como esposo. Ayer cumpliendo 14 años de casado, Bien. así que me defino como esposo y como padre también. Pero bueno, más allá de esos roles, también soy psicólogo clínico. Bien. Así Y profesor acá en la Universidad y profesor también Adventista en la de Plata. Así Gracias que por acompañarnos. Y Edina, bienvenida, qué bueno tenerte acá en el equipo. Hola, muchas gracias. Contanos un poquito de vos también. Sí, hace poquito soy psicóloga, colega Bien, de ustedes, bien. la verdad es que me encanta mucho esta propuesta y me gusta estar pasando este rato con todos ustedes. Bueno, la verdad que es muy lindo estar acá y arrancar con esta idea que es enfoque psicoespiritual. Y si vamos a hablar de psicología entonces, de salud mental, no sé, capaz que más de alguien que nos está escuchando se pregunta ¿y qué hace un texto bíblico al comienzo del programa, no? Porque la mayoría debe haber ubicado que estábamos compartiendo un texto de la Biblia, Jeremías 29:11. ¿Qué tendrá que ver la Biblia con la salud mental? No sé, ustedes que son psicólogos. Personalmente creo que tiene que ver mucho. ¿Por qué? Mira, yo te voy a contar una experiencia, Rodri. A mí me pasó ahí y también a Eddie, trabajando para poder pagar mi carrera allá por el año 2008, verano 2008-2009. Llegué a trabajar y resulta que en una de las noches me despierto muy transpirado, muy sudado y no tenía gripe. Las manos me transpiraban mucho, sentía que me faltaba el aire, una sensación de ahogo bastante intensa, por lo menos lo que recuerdo en ese momento me pareció muy intensa. Y no me pasó una sola vez, me pasó una vez, me pasó 2 veces, 3 noches, 4 noches, y ya me empecé a preocupar de lo que me estaba pasando. Me sentaba en la cama, en un lugar donde no había una cama realmente, era un colchón, me senté en el colchón y trataba de entender qué era lo que me estaba pasando. Porque físicamente no tenía ninguna afección, pero mi cuerpo respondía de una manera. Algo le pasaba a tu cuerpo. Algo le estaba pasando a mi cuerpo. Así que ahí me empecé a preguntar. Después con los años fui descubriendo de que esto tenía un nombre. Y por otros síntomas también descubrí que se llama ansiedad. Con los años de estudiar psicología. Con los años de estudiar psicología, con los años de terapia, con los años de y de darte cuenta que hay algo que se llama ansiedad y que en ese momento te estaba afectando. Que en ese momento a mí personalmente me estaba afectando y que seguramente a mucha de la gente que nos escucha diga, mirá, esto es de algo que se habla mucho ahora y sí, por eso lo traemos acá a la mesa a poder charlarlo. Hoy vamos a hablar de la ansiedad en nuestro primer capítulo, pero la pregunta inicial está todavía, ¿qué tiene que ver la Biblia con la salud mental? ¿Por qué arrancamos con un texto de la Biblia? Y ahora nos redoblaste la apuesta, Jacobo, porque más específicamente con la ansiedad entonces. Exacto. ¿Qué hacemos con un texto bíblico ante este tema? Yo sabes cómo me gusta relacionarlo, Rodri, y a la gente también le digo, cuando hablamos de ansiedad hablamos de pérdida de control. Porque nos viene un temor excesivo. A ver, esto es importante, perdón, antes de que sigas, ¿sí? ¿Cómo definimos la ansiedad entonces? Un temor, una preocupación excesiva, bien. pero que no dura una sola vez. Dura una cantidad de tiempo tal que a mí hace que yo no pueda hacer lo que hacía normalmente. No me deja funcionar adecuadamente. Que te afecta la vida cotidiana, eso es clave. Claro, porque temor podemos tener todos. Exacto. ¿Sí? El problema es cuando ese temor es excesivo y no nos deja funcionar. Y tan excesivo que no nos deja funcionar en lo laboral, con mis relaciones sociales. O sea, por ejemplo, si afectaría mi matrimonio, si afectaría mi relación con mis amigos.
Y ahí, por lo que nos contabas, te estaba afectando físicamente, Físicamente, sí. con Y- todos esos síntomas. Y en lo laboral, porque yo al otro día para ir a trabajar, lógicamente, Claro. ¿quién de nosotros pudiera trabajar después de no haber descansado bien, de haber tenido esa preocupación excesiva? Y muchas veces son por preocupaciones o situaciones que no llegaron, que no pasaron. Ajá. Ok, no es que hay algo así real, digamos, no sé, voy cruzando la calle y se me viene un camión encima y me pongo súper tenso y allí me activo porque tengo que salir corriendo. No es así una amenaza real. Esta amenaza tiene la connotación de que no es real, de que me preocupo por algo que todavía no llegó. Podríamos decir que está en mi cabeza, algo así. Exactamente. Y creo que una palabra muy clave acá es la palabra irracional, porque no es para nada racional lo que mi cabeza me dice de cierta forma que va a bien. suceder. Entonces es juntar un miedo excesivo con una idea irracional, con pensamientos irracionales a futuro. Ahora que dicen esto, me va sonando un poquito más por qué podría estar al principio de nuestro capítulo de hoy el texto bíblico que leímos. Esto que dijiste, Dina, ¿no? Nuestra cabeza se acelera, se dispara por cosas que no han pasado, que estarían en el futuro, que no sé si van a pasar, incluso no tengo certeza que vayan a pasar, o quizás que no pasen como yo me estoy imaginando, y hay alguien que nos dice, "Shh, yo sé los planes que tengo Exacto. para ustedes", y lo dice la Biblia, ¿no? Tal O sea, cual, podría tal ser cual. una terapia para Sin duda. el problema de la ansiedad. Sí. Sin duda, sin duda. Por eso yo lo relaciono mucho con la palabra control. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros o de ustedes, cuando perdemos el control sobre una situación, no queremos volver a tenerlo? No queremos volver a... Es cierto, ¡Ay, esa es situación cierto. se me escapó! ¡Ay, no puedo controlar esto! ¿Quién de nosotros no quisiera poder volver a tener lo antes posible, de la manera más segura posible, nuevamente el control? A ver, sí, es cierto, me quedo pensando, si estoy, bueno, acá estamos en la universidad día a día con los estudiantes, si un estudiante está rendiendo un examen y estaba tranquilo, con todo bajo control, pero de pronto apareció una pregunta que se empieza a desesperar porque no tiene ni idea cómo se responde esto, siente que perdió el control de la situación y cómo le gustaría Exacto. recuperar el control, volver a estar tranquilo, y eso tiene que ver con la ansiedad entonces. Tiene que ver con ese querer volver a tener el control de una situación. La ansiedad tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso y que eso me genera ese miedo excesivo, digamos. Pero hay Acá, en el caso del estudiante, ya su Exacto. cabeza se llena de pensamientos, Ujú. me va a salir horrible el examen, voy a desaprobar, y Exacto. como que se hace una bola de nieve, ¿no? Sí. Sí, y la ansiedad tiene esa connotación de que va en aumento. O el Ajá. pensamiento catastrófico en el trabajo también. Esperar lo peor o Ujú. quizá querer anteponerte, creo que se dice, a Ujú. estas situaciones a futuro que no sabes si van a pensar. Y hay una frase que hay muchos estudios que lo demuestran, Ajá. que el 90% de todas las cosas negativas o catastróficas que pensamos Sí. en realidad nunca suceden. El Sí. 90, casi el 100%. Ujú, Impresionante. ujú. Conozco esa, es una reflexión, pero que es difícil comprobarla, digamos, de forma científica, pero que muchos han observado que es realidad, describe muy bien, ¿sí? La conozco como que 9 de cada 10 cosas que nos preocupan nunca van a suceder. Exacto. Pero ahí está nuestra cabeza a mil. Si pasa esto, si pasa lo otro. En el caso del estudiante, ¿no? Y si el Ujú. resto de las preguntas tampoco las sé y me va re mal. En el caso, yo pongo, por ejemplo, mi experiencia personal como padre. Tengo hijos que ya son adolescentes grandes, ¿sí? Ya adultos prácticamente, se saben defender solitos, pero donde veo que alguna situación se les complica, mi cabeza se pone a mil. Si les va mal en esto, si les va mal en lo otro, si toman una mala decisión, si se equivocan. Y ahí está lo que vos decías, Jacobo, mi búsqueda de control. Yo quisiera controlar esta situación para quedarme tranquilo que a mis hijos les va a ir bien, o que voy a aprobar el examen, o que no me van a echar del trabajo. Claro, ahora entiendo un poquito más ese énfasis que pones en la necesidad de control como algo medular en el problema de la ansiedad. Y
Y está muy arraigado, Rodri, también esto del control, como que nos desata o nos trae una contrapregunta. ¿Realmente podemos controlar todo? Yo me quedo pensando, no sé. No. A ver, Edina, vos que podés responder Considero las preguntas que- más difíciles. No, considero que no podemos controlar todo. Es la vida misma, es el ser humano. Y justamente volviendo, Rodri, al versículo que hablábamos al principio, de esto se trata, de que nosotros no podemos tener el control de todo, pero hay alguien que nosotros confiamos de que sí lo tiene. Y que en momentos incluso de calamidad, como dice el versículo, en estos pensamientos catastróficos que nos vamos a futuro, Él nos dice, tranquilos, yo sé que tengo planes de bienestar y de esperanza, que es lo que por ahí se pierde en esto de la ansiedad, la esperanza y lo bien que miramos hacia el futuro. O sea que si entendiéramos un poco más esta cuestión espiritual, sería una gran terapia para la ansiedad, Sin ¿no? duda. Sin duda. O sea, yo me quedo ahora con esto y me queda resonando. No podemos controlar un montón de cosas. Creemos, ¿sí? Que podemos controlar las cosas, pero en algún momento tenemos que darnos cuenta que no es así, que la vida no se trata de que voy a tener las cosas bajo control. Y de paso quiero agregar que por ahí la gente se debe estar preguntando, bueno, y identifico esto en mí, ok, pero ¿de qué me sirve identificarlo? Y nosotros lo que queremos lograr es que evitar estos problemas que trae acarreada la ansiedad, que es el no dormir bien, el no descansar, el estar todo el tiempo en estado de alerta, el que en el futuro puede generar enfermedades. Entonces este es nuestro objetivo ahora, que las personas que ustedes no identifiquen solamente qué les sucede, sino también cómo poder sobrellevarlo, qué estrategias utilizar para que en el futuro no les afecte. Bueno, esto. ¿qué hacemos entonces? Claro, es la pregunta. ¿Sí? ¿Y con esto qué hago? ¿Qué hago? Sí, Está bien, me doy cuenta de que quiero controlar las cosas y no, la vida no funciona así, me doy cuenta que estoy lleno de miedos, preocupado de más por un montón de situaciones, de mis hijos, de mi pareja, del trabajo, de la vida, de la facu, etcétera. Bueno, ¿qué hago? Podemos hacer un montón de cosas. Y yo dividiría así como en dos grandes formas. Una serían, bueno, podemos tener conductas que nos ayuden en nuestro estilo de vida, en nuestro diario, lo cotidiano. Podemos hacer algunas conductas que nos ayuden, ¿no? Es nosotros hacer algo. Pero también está la otra parte que es desde lo cognitivo, el pensamiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer y cómo enriquecer nuestra manera de pensar para que nos ayude a cambiar nuestra forma? Vamos por la actual? primera, que no nos queda mucho tiempo, pero está buenísimo. Sí, no nos queda mucho tiempo. No, estoy mirando mal el reloj. Tenemos todavía un poquito de tiempo, así que aprovechemos bien. Primero, con más la conducta y lo físico. Con la conducta y lo físico para mí no puede faltar, no nos puede faltar a nadie. En su justa medida, y cada uno sabrá el ejercicio, la actividad física. Ayer hablaba con una ¿De señora. qué manera me ayuda? Un montón. Ayer hablaba con una señora, 83 años. Me dice, la doctora me mandó a empezar gimnasia y me dice, y tengo miedo. Bueno, le digo, pero vamos a empezar de a poquito, a hacer algo mínimo, chiquitito. Ya cambia nuestra manera de vernos a nosotros mismos y de cómo vamos a ver las situaciones a las que nos tengamos que enfrentar. Pero ahí, perdón, acá me pongo muy en psicólogo, ¿sí? Es una conducta, pero me estás hablando de los pensamientos. Cambia la forma en que voy a ver las cosas, pero... Bueno, sí, tenés razón, entonces me va a ayudar con el tema de la ansiedad, pero físicamente, ¿en qué me va a ayudar la actividad física? Mi cerebro se llena de endorfinas, mi circulación sanguínea obviamente va a ser otra, mi oxigenación va a ser otra. Vamos a hablar un poquito acerca de la oxigenación y lo importante de respirar también, o sea, va a cambiar un montón de cosas. Eso calma la sintomatología de ansiedad a nivel corporal. Claro, porque todo lo que veníamos hablando, estos miedos y esta desesperación por querer controlar las cosas y los pensamientos que se agolpan tratando de controlar el futuro, claro, genera sintomatología física que un poco Edina describías, ¿no? No puedo dormir, palpitaciones, sudoración, cansancio,
contracturas permanentes, etcétera, la actividad física compensa eso totalmente. Genera una... ¿Cuánto? Decime, Jacobo. Yo sé que vos todos los días corres 50 kilómetros, pero casi. No, yo creo que lo ideal... Acá hoy se presentó, pero no dijo que es runner. En esto creo que está bueno y lo vamos a ir reforzando. Esto no quita que consulten a su médico, pero lo ideal sería obviamente poder consultar con un profesional de la salud, con un médico. Pero a ver, salir a caminar media hora, bien, aunque sea día por medio, 3 veces a la semana, yo creo que el que puede y consulta con su médico, obviamente, sería para mí súper aconsejable. Sí. ¿Qué otra cuestión de la conducta / físico nos ayuda para los problemas de la ansiedad? Bueno, ahí, no sé, y si nos querés comentar algo sobre la respiración, pero va muy arraigado, ¿no? El ejercicio, la respiración, cómo oxigenamos nuestra sangre. Justamente iba a decir que algo muy relacionado es la respiración. Me gusta pensarlo como que es algo que lo tenemos al alcance de nuestra mano, sumamente gratis, y lo tenemos todos. El saber respirar. Hay una técnica muy conocida que se llama 4-7-8, son segundos, en la que inspiramos en 4 segundos, sostenemos en 7 o en 6 y soltamos. Si no llego a los 7, ¿qué hago? Y esto es progresivo, hasta donde aguantes. Bien, bueno, bien. Y soltamos en 8, pero muy despacito, no el todo apurado, apresurado. Claro, soltar en 8 es más bien ir soltando despacito. Despacito. Y con la práctica... Tenés razón, ya me calmó. ¡Funciona! ¡Genial! Sí, funciona. Ya me lo anoto. Lo ideal es hacerlo varias veces en el momento en que nos sintamos de esta manera. Bien. Incluso sirve muchísimo también para dormir. Y pruébenlo desde sus casas, que realmente funciona. Bien, estoy pensando, buenísimo. Una herramienta poderosa, la respiración realmente. Estoy pensando que otra herramienta a nivel físico, conducta, es la alimentación. Si uno tiene una alimentación muy refinada, ¿sí? Y poco natural. Muy refinada me refiero mucho alimento, alimentos ultraprocesados. Exactamente, mucha azúcar refinada, porque el azúcar natural de las frutas está bueno, pero mucho azúcar refinado, harinas y todo eso. Es interesante, será para otro capítulo, el segundo cerebro, una teoría que se va confirmando cada vez más, que como está nuestro estómago, está nuestro cerebro, se conectan muy íntimamente, y esto determina muchísimo el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, y si nuestro estómago está irritado por una alimentación así, con ultraprocesados, vamos a estar más irritados en nuestro sistema nervioso y más predispuestos a estados de ansiedad. Por eso que importante es ir reemplazando a poquito por más frutas, por más ensaladas, por más legumbres, por la alimentación natural que es tan importante, ¿no? Alimentos integrales, o sea, que lo refinado justamente es lo que carece de lo integral, entonces lo integral va por ese camino. Y entonces la otra gran categoría que nos decías, ideas, ayuda para nivel ya pensamientos. Yo ahí, y te cuento lo que hice en aquel tiempo que te conté atrás, hace tantos años. En primer lugar, cuando me sentaba en ese colchón, en esas noches que no sabía qué me estaba pasando, lo primero que hacía era orar. Una plegaria, un rezo, oraba, hablaba con Dios. Me calmaba muchísimo. Yo creo que para mí personalmente es la herramienta. El poder orar. Y lo dice un psicólogo. Miro a la cámara. Sí. Porque está bueno escuchar que un profesional de la salud mental considere, por experiencia personal en tu caso y también por estudio, que la oración realmente es terapéutica. Vos experimentaste cómo te calmaba. Sí. En ese momento, y cómo me ayudó también a poder ir encontrando, porque en esto también es ir conociéndonos, de poder descubrir qué me generaba tanta preocupación. Y la oración te ayudaba a darte cuenta que te estaba generando tanta preocupación, si no entiendo mal. Exacto. ¿Por qué? Porque en el proceso de yo tener que hablar con alguien, tengo que decirle lo que me está pasando. No pasa lo mismo cuando yo dejo mi preocupación acá arriba a que cuando la empiezo a hablar. Cuando yo la empiezo a expresar, cuando la saco de acá, se expresa,
Bien. Es La verdad, increíble lo que sí. pasa. Y eso, en eso la oración me ayudó muchísimo. Qué bueno. Creo que también va muy relacionado al vínculo, porque es tener el vínculo en nuestro caso, con Dios, así como el vínculo con las personas. Exactamente. El círculo social es fundamental Ujú. para poder calmar los síntomas ansiógenos. Es que un axioma básico de la psicología es que el vínculo sana, ¿no Sin es cierto? duda, sí, 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 Eso sí. es el ABC cuando uno recorre el camino de estudiar Ujú. psicología y prepararse como Ujú. psicólogo, como terapeuta, entender que el vínculo sana. Sí. Ahora, lo que nos estás diciendo, Edina, es tan importante porque la psicología normalmente se queda en el vínculo horizontal, que está muy bien, Ujú. Sí. hablar con el otro, Sí. ¿sí? Un amigo, contar con un amigo, con un Ujú. grupo o con un Un terapeuta, profesional, un claro. profesional, Ujú. pero también el vínculo vertical sana. Sí, Exacto. sin dudas. Ujú. Y lo podemos afirmar porque nosotros lo vivimos, no es Ujú. que estamos contando la experiencia de otra persona y podríamos también Bien. contar muchísimas experiencias de otras Ujú. personas, pero lo hablamos desde nosotros, desde nuestro lugar y posición, y saben que también, además de la oración como a Jaco, a mí me servía mucho leer la Biblia, muchos Bien. versículos en donde yo podía realmente poner mi ansiedad en las manos de ese Dios en donde yo confío que Él me va a ayudar. ¿Te Y acordás uno- justo te iba a Sí, preguntar sí, si sí. te acordabas de alguno de los que te han ayudado? Uno de los versículos que me ayudó a orar y juntaba los dos, la lectura con la oración, se encuentra en Salmo 119, 28, que dice: se deshace mi alma de ansiedad, fortaléceme según tu palabra. Es una oración en donde yo puedo realmente volcar mi alma, Ujú. que se deshace esta ansiedad. No me puedo imaginar un alma tan rota, podríamos decir, por la ansiedad, y pedirle a Dios que por favor fortalezca mi alma según su palabra. Entonces lo pude ver totalmente reflejado lo que yo lo llevaba a cabo, la oración con la lectura de la Biblia. Exacto. Me quedé pensando qué fuerte ese término, se deshace Sí. mi alma de ansiedad. Wow. O sea que en la Biblia podemos encontrar una mirada a la experiencia psicológica, a la experiencia emocional muy profunda. O Sí. sea, la Biblia nos Sí, habla sí, sí, mucho sí. de estados emocionales que nos pueden afectar y un camino psicoespiritual. Ujú. Buen nombre para un podcast, ¿no? yo te Enfoque, diría, no, Rodri, un que- camino que nos puede ayudar a enfrentar. Sí, Rodri, vamos a ir encontrando en la Biblia, y esto no es por hacer spoiler, pero vamos a ir encontrando en la Biblia un lugar donde Dios se relaciona constantemente y donde nos Sí. habla la Biblia de relaciones. Sí. Y cuando hablamos de psicología hablamos de relaciones, porque Mm. hablamos de un otro encontrándose con alguien que está al lado, y nosotros estamos no solamente con el que está al lado, sino también Dios quiere encontrarse cuando miramos para arriba con nosotros. Qué bueno. Y Él nos está esperando. Bueno, ahora sí creo que estoy viendo bien el tiempo, tenemos que ir cerrando, no sé si algo más para Quisiera agregar. Sí, rapidito agregar algo, una frase que a mí me marcó un antes y Perdón, un no los quiero después. poner ansiosos, ¿no? Queda poco tiempo, pero no es necesario No, apurarnos no. más de lo que corresponde, ¿sí? Sí. Poder entender que Dios también está en el futuro, así como estuvo en mi pasado y está en el presente. Entender que Dios también está en el futuro es algo que a mí me calma muchísimo. Wow, y que exacto. espero que también lo comparto para que también pueda servirles a ustedes el entender que ese Dios que sabe los planes que tiene para nosotros, que son de bien y no de mal, y que son para darnos un futuro y una esperanza, Él también está en ese futuro. Gracias, Edina, por eso, porque los pensamientos son imágenes mentales, ¿sí? Hay distintas formas de entender los pensamientos. En el fondo es un misterio para el conocimiento humano qué son exactamente los pensamientos, pero bien definidos están, me parece, cuando se dice imágenes mentales, autodiálogos. Depende las imágenes mentales o los autodiálogos que tenés, tu tono emocional, tu estado emocional puede ser uno u otro, y por lo tanto tu salud. Si mis imágenes mentales son permanentemente catastrofistas, me va a ir Negativas. mal, va a salir Negativas, todo mal, mis hijos, mi trabajo, mi vida, mi salud, el mundo. Obviamente, ¿quién no se va a enfermar así? ¿Quién no va a tener todo lo que nos describías al comienzo, Jacobo, ¿no? Que te pasaba a vos esa noche y te pasó por mucho tiempo, y que nos pasa a muchos, ¿no? Sí. Toda esta sintomatología de la ansiedad. Pero si de pronto mis pensamientos, ¿sí? Qué poderosa escena mental, Edina, gracias. Esto de
Dios ya está en el futuro. Ujú, ¿sí? sí. Yo todavía no llegué allá, pero Dios ya está allá y puedo confiar en eso. Sin duda, Sí. sí. Y como dice Jeremías 29:11, como Él ya está allá, sabe, no solo sabe, Tiene el sino control. que tiene el Ujú. control, eso que a mí me está desesperando. Y no solo tiene el control, sino que me promete, porque me ama, nos enseña la Ujú. Biblia, que tiene algo bueno para mí. Jeremías 29:11, ¿no? Tengo cosas buenas, ¿sí? Para ustedes. Por lo tanto, para mis hijos, para mi familia, para mi Sí. salud, para todo eso que me preocupa tanto. Exacto, sí, sí, sin duda. Iríamos a quien realmente tiene el control. Ujú. Bien, me gustó. Sí. Eso es ir a Dios. Y es una invitación que nos hacemos y les hacemos. Ir a quien realmente tiene el Ujú. control. De paso, también agrego esto final de mi parte. Cuando me encontré con este texto, Jeremías 29:11, me impactó mucho con esa palabrita tan cortita de 2 letras y contundente con la cual arranca este pasaje. Yo. 2 palabritas. Yo sé. ¿Quién está hablando ahí? Dios. En los estados de ansiedad nuestra cabeza nos hace creer Mm, que sabe lo que va a pasar. Que esto va a salir mal, que aquello se va a complicar, que aquello, lo que se llama pensamientos catastrofistas. Y es como que Dios, como el terapeuta por excelencia, nos dice, "Shh, shh". Y Yo sé. con todo amor nos dice, vamos a tranquilizarnos porque acá el único que realmente sabe y podés confiar en mí, soy yo. Yo sé los planes que tengo para vos, planes de bien, de bienestar y no de calamidad, como nuestra cabeza nos quiere hacer creer muchas veces, ¿sí? Bueno, Sí. gracias. Gracias, Jacobo, gracias, Rodri, Edina. gracias, Eddie. Y nos volvemos a encontrar, ¿no es cierto? Seguramente nos ¿Sí? queremos volver a encontrar. Qué Obviamente. bueno, en el próximo capítulo de Enfoque Psicoespiritual.